Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el doctor Domingo Márquez, psicólogo clínico y catedrático asociado a la Universidad Carlos Albizu, sobre las vulnerabilidades de los hombres ante el suicidio en esta transmisión especial con motivo del mes de la salud mental. Esta es una introducción informal, les invito a que compartan este live. No sabemos quiénes en su grupo de amistades, familiares, compañeros y compañeras de trabajo puedan beneficiarse de él. Es muy importante y tenemos un invitado de lujo. Tengo muchos deseos de conversar con el doctor Márquez, que es uno de mis psicólogos favoritos y amplio conocedor de este tema tan medular, ¿verdad? Así que vamos a esperar unos segundos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Ya los veo por ahí. Nuevamente compartan este Facebook Live y síganos en las redes sociales para que se enteren del próximo tema que vamos a tener en las próximas 2 semanas. Estamos compartiendo y haciendo estos Facebook Live también para darle la oportunidad a ustedes de que hagan preguntas directamente o comentarios. Ya veo aquí a Jason Johan, me encanta ver a hombres conectándose. Saludos, está saludando, buenas tardes. Está abierto el Facebook para que hagan sus comentarios y preguntas directas al doctor Domingo Márquez. Vamos a estar insertando las preguntas y sus comentarios durante los 20 minutos que vamos a estar conversando. Veo a Richard, veo a Mariel que es de nuestras seguidores fieles. Buenos días, buenas tardes nuevamente. A Rafael y a Yulisa Urbina. Sin más, vamos a comenzar, que ya hay muchas personas conectadas. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar en una conversación muy interesante y muy especial con el doctor Domingo Márquez, psicólogo clínico y catedrático asociado de la Universidad Carlos Albizu, sobre las vulnerabilidades de los hombres ante el suicidio en esta transmisión especial con motivo del mes de la salud mental. Las muertes por suicidio figuran entre las principales problemáticas de salud mental que vivimos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. En especial, el grupo de varones, que son el 89% de las muertes registradas hasta la fecha en el 2021. En el 2021 también es la tendencia histórica que llevamos aquí en Puerto Rico, y de eso vamos a estar conversando más adelante con el doctor Márquez. La mayoría, como dije, son hombres, y son hombres jóvenes adultos y adultos en edad productiva. Esta cifra tan grande, ¿verdad? Porcentualmente de varones que mueren por suicidio, tiene que ver con los 91 suicidios que habíamos registrado hasta septiembre, que es una cifra que se ha mantenido bastante estable en Puerto Rico, pero que cuando hablamos de esto no tomamos en consideración que hemos ido perdiendo mucha población. Así que realmente cuando hablamos de suicidio hay que comenzar a sacar tasas para saber cuánto ha aumentado esa tasa de suicidio en relación a toda la población que hemos perdido en Puerto Rico. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy: ¿por qué son los hombres hasta 9 veces más propensos a morir por suicidio que las mujeres en Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer para apoyar mejor a este segmento de nuestra sociedad? ¿Qué significa esta estadística? ¿Que las mujeres sufren menos de condiciones de salud mental asociadas al suicidio o que no están a riesgo? Sobre estas preguntas y mucho más vamos a estar conversando. Además, les comento que este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista de salud mental y bienestar Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuevamente los invito a compartir el live y a enviar sus saludos y preguntas. Y sin más, comencemos la conversación con el doctor Domingo Márquez. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada y verdaderamente estamos bien contentos que haya sacado este ratito para conversar con nosotros. Usted, doctor, ha estudiado de cerca el tema del suicidio y también lo maneja como parte de su práctica clínica. Quisiera comenzar con lo más básico para los que nos están escuchando. ¿Qué circunstancias o condiciones de salud mental pueden llevar a una persona a cometer suicidio? ¿Usualmente la persona tiene que tener una condición mental o es algo que puede ocurrir de repente a cualquier persona por algún suceso traumático? Pues mira, la respuesta a ambas preguntas es que sí. La respuesta corta, la respuesta larga es que en términos de condiciones o posibles diagnósticos de salud mental que se puedan relacionar, ¿verdad? O que correlacionen, en efecto, cuando se miran los estudios que se han hecho en esa línea, pues tenemos la depresión mayor, el trastorno de depresión mayor, que yo creo que
es algo que la mayoría de las personas van a entender y van a conocer. También están los trastornos por abuso de sustancias, particularmente alcohol. Y también tenemos un diagnóstico que tiene una mortalidad alta, que es el trastorno de personalidad limítrofe, o el Borderline Personality Disorder. Es otro diagnóstico que se asocia muchísimo con y correlaciona a nivel científico con conductas de autodaño y también con conductas suicidas. Y en términos generales, aparte de esos 3 diagnósticos que mencioné, cuando uno habla también de qué otros elementos, pues tenemos que ver que hay unos elementos que son situacionales, es decir, cualquier persona, incluyendo estas personas con estos diagnósticos, así que se exacerbarían si aparecen estas otras cosas que son situacionales, pero cualquier ser humano que entre en una crisis, ¿ok? Pero no es una crisis con quizás la definición que la mayoría de la gente entiende, sino una crisis desde la perspectiva del estudio del tema, desde la perspectiva de la psicopatología, y es que una crisis para nosotros va a ser un momento en el que tenemos que atender algo, pero por distintas vulnerabilidades o situaciones no tenemos nuestros recursos emocionales y conductuales usuales para hacerlo, ¿verdad? Así que puede ser cualquier situación. Ahora, si un ser humano se siente tan mal emocionalmente por lo que sea, ¿no? Y se tiene de frente un problema que no puede postergar, lo tiene que atender ahora, y no tiene los recursos, va a entrar en crisis, ¿ok? Así que hay unas situaciones particulares que pueden ser divorcios, Eso ¿verdad? iba a decirle, o sea, Separaciones. según voy entendiendo, no, esto de una crisis en términos de salud mental no significa lo mismo para todo el mundo, No. y puede ser prácticamente cualquier tipo de cosa que usted sienta que usted no puede manejar, que no tiene los Sí, recursos para manejarlo, que quizá claro. otra persona lo maneja de una manera sin O, problemas, ¿no? o usted mismo hace 2 días. Ujú. Y esa es Usted parte, mismo con usted mismo y esa es la podía gran, manejar algo que ahora no puede claro, manejar. y esa es la gran frustración, porque o sea, ¿cómo que yo no puedo hacer esto, verdad? Así que una persona que esté, ¿verdad? Que sufra de un despido en el trabajo, que se quede desempleado, que tenga que enfrentar, ¿verdad? Alguna situación también, diagnósticos de enfermedades físicas, ¿verdad? Particularmente si tienen cuidado, problemas económicos, todo este tipo de cosas que pudieran, ¿verdad? Desencadenar entonces en una crisis. También hay unas poblaciones que van a ser más vulnerables a crisis, porque una cosa es una persona en crisis y otra cosa es una persona propensa a crisis. Las personas que son propensas a crisis, pues obviamente pues, van a estar mucho más cerca de lo que son los intentos de suicidio y las muertes por suicidio. Y personas que estén en ese grupo, por ejemplo, pues tú vas a tener gente que sean vulnerables al discrimen, como la población LGBT. Puedes tener también las minorías, ¿verdad? Con asuntos de raza, mujeres en espacios de acoso sexual, o sea, eso pueden ser algunos ejemplos. Pero particularmente, pues, esas son las dos. Personas que son propensas a suicidio, eso me parece un concepto bien interesante. ¿Cómo lo podríamos definir en términos que todas las personas que nos están escuchando, más allá de los ejemplos que da, Sí. lo entiendan, verdad? Pues tenemos un grupo de personas que cuando las evaluamos, nosotros sabemos que la probabilidad de un intento suicida, ya sea ¿verdad? Desde lo que todo el mundo va a entender, que es que hable del suicidio, de que diga que no puede más, las frases de no quiero vivir, o no puedo más, o yo no sé qué, o yo lo resuelvo de tal o cual manera. Pero más allá de eso también hay otras características como las que mencioné, ¿verdad? Los grupos de edad, si en tu familia ha habido muertes por suicidio, automáticamente Grupos aumenta socioeconómicos, grupos entendí. Y de socioeconómicos. edad estamos hablando de edad adultos, Hay varios grupos y depende de género, ¿verdad? En el caso de la cuarta causa de muerte son suicidios en grupos entre 15 y 19 años, pero en el caso de mujeres 19 jóvenes, a 24 años. En el caso de hombres también es un poquito más, están en adolescentes, pero también están en edad más productiva, adultos. entre los 30 y Ujú. pico. Así que pues esas son las poblaciones que vamos a mirar. Intentos suicidas previos, ¿verdad? Una persona que lo ha intentado 1 o 2 veces, contrario a lo que algunas personas piensan de que perro que ladra no muerde. No, todo lo contrario, cada intento lo Eso es un acerca más, indicador a que cada hay mayor intento aumenta riesgo. las probabilidades de que muera por suicidio, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver con el Y asunto del también, género. como le preguntaba, puede ser que alguien que nunca haya experimentado un problema, vamos a decir, de salud mental y que nunca haya tenido un intento suicida, también pueda llegar entonces a concretar un acto suicida. Totalmente, claro que sí. Siempre hay una primera vez para el que lo intenta, y tampoco tiene que ver obviamente con la edad. O sea, claro, en la adolescencia, etcétera, pues aumentan más las probabilidades, pero cualquier persona que presente, que esté deprimido y que encima de eso esté pasando por alguna de estas cosas que hemos mencionado, que no se resuelven y que no puede resolver, es una persona que está en un potencial y debemos considerarlo.
Tenemos las preguntas que tenemos pendientes para continuar la discusión, pero ya tenemos varias preguntas de nuestros escuchas que no quiero desatender. Aquí Richard Delgado Estrella pregunta, ¿cuál es el detonador del suicidio en Puerto Rico, más allá de estas situaciones económicas o de salud mental? ¿El aislamiento por cuestiones como la pandemia incrementaron la estadística de suicidio? Claro, claro que sí, en Puerto Rico y en el mundo entero. Y entonces ahí, si entramos en ese detalle, tenemos que mirar particularmente a los adolescentes. Recuerden que nuestros adolescentes estuvieron encerrados y perdieron casi 2 años de socialización, que eso es súper importante. Entonces, si miramos a nuestros adolescentes varones, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, si ya la manera en que los socializamos no le enseñamos a expresar las emociones, y estuvieron 1 año y medio encerrados, cogiendo clases y compartiendo con sus compañeros por chat, básicamente, y también vives en las redes sociales, y los problemas con las redes sociales es que no, ¿verdad? De ninguna manera fomentan la expresión emocional genuina, ¿no? Yo busco 4 caritas, me dan a escoger entre 4 caritas para yo reaccionar. Y las emociones humanas son mucho más que eso, y de hecho uno no tiene una, uno puede tener 5 y 6, de hecho usualmente tenemos 5 y 6 emociones a la vez que varían en intensidad. Así que cada situación humana se compone de un montón de emociones, y eso está más que documentado, y la intensidad de ella, y cada una te pide que hagas algo. Así que esto no es tan sencillo lo de la máquina del ser humano, ¿verdad? Como para simplificarlo, escoge 4 caritas o emoji para determinar cuál es tu reacción a algo. Así que la gente no se comunica por las redes sociales, y mucho menos Aparte que expresa las caritas realmente. no escuchan, no te Por eso, brindan ningún tipo de sí, así que respuesta. tenemos ese problema tanto en adultos como en adolescentes, así que es correcto lo que comentó el compañero. Definitivamente el encierro y la quemazón que tenemos, y el aislamiento particularmente de esos adolescentes, sobre todo, que no vieron a nadie en 1 año y medio, muchos de ellos, o casi por 1 año. Ha tenido impacto. Aquí también Amieluz, espero estarlo pronunciando bien, Amieluz Surk plantea el problema de las personas que no tienen plan médico y tienen episodios Sí. concurrentes con alguna condición mental. Dice que es horrible, pero que pues no Lo- hay ayuda y no eh, hay dinero. Hay un problema sí, económico. sí, tiene toda la razón. Tenemos un problema serio con la precariedad de los servicios y con la importancia que se le da a estos temas. Así que ella tiene toda la razón. Mi recomendación en general, pues que sepa, porque a veces no se sabe, que hay algunas clínicas de la comunidad que son de muy buena calidad, particularmente en las universidades. En la UPR hay una, en la clínica del Albizu hay otra, en Mayagüez, en Ponce Health Sciences University tiene otra. Hay algunas opciones y alternativas que constan, ¿verdad? Que cuentan, perdón, con programas bastante buenos, y con estudiantes doctorales y demás que están súper preparados en estos temas. Aprovecho y Estas dirijo a son Amieluz opciones. que en nuestra página, en esmental.com, arriba hay una pestaña que dice contáctanos y también debajo de ahí dice ayuda. Ahí hay varios artículos con contactos directos de estas clínicas que está mencionando el doctor Márquez, que son clínicas que son bien prácticamente económicas o gratuitas, donde pueden conseguir algunos servicios importantes de salud mental a través de todo Puerto Rico, y mucha gente no sabe que existen. Pasando de lleno entonces al tema específico, de las muertes por suicidio entre los hombres, ¿verdad? Y esta abismal diferencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando de casi el 90% de las muertes en Puerto Rico por suicidio ahora mismo son hombres. ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Qué hace a los hombres tanto más vulnerables a morir por suicidio? Pues mira, Maya, son varias cosas, y vamos a tratar de ir sobre la mayor cantidad que podamos. Pero primero que nada, independientemente de hombre o mujer, o sea, las muertes por suicidio están ocurriendo en el mundo a cada 40 segundos. O sea, que en el rato que nosotros llevamos acá ya hemos perdido como una docena de personas en el mundo entero por suicidio. O sea, que esto es un asunto muy serio, sobre todo cuando comparamos, ¿verdad?, la atención que se le puede estar dando. Cada muerte por suicidio, porque también tenemos que entender que está la persona que muere por suicidio, pero entonces tenemos que ver los que llamamos los sobrevivientes de las muertes de suicidio, que son los familiares. Por cada muerte por suicidio quedan 130 personas impactadas negativamente, en Wow. promedio. En promedio. Así que y lo interesante de esto es que la gran mayoría de esas 130, ¿verdad?, personas no sabían que la persona que murió probablemente se sentía sola o que no tenía apoyo social. Sin embargo, sí tienes, porque el promedio son 130 personas impactadas negativamente. De esas 130, una tercera parte, que viene siendo casi como 40, ¿no? O un poco más de 40, de esas personas
quedan impactados por años, sintiendo culpa, sintiendo, ¿verdad? Pensando que pudieron haber hecho algo distinto y viviendo con esa carga por mucho tiempo. Así que esto es No, el una efecto situación es con enorme, un enorme. efecto, No, ¿verdad? no Que conocía ese dato y realmente el efecto dominó de onda es enorme entonces. O sea, son lo es, años para lo es. más Y de en un ese, centenar de personas cada sí. caso. Y otra cosa que se sabe dentro de las investigaciones es que entre más cerca esté la persona, ¿verdad? Sobre todo dentro de ese grupo de como 40 personas, entre más cerca esté la persona que murió, y más características parecidas tenga esa persona, es decir, género, edad y demás, en esa persona, aunque esté súper bien emocionalmente, aumenta las probabilidades de morir por suicidio. Así que sí se Wow. da lo de que se hereda, entre comillas, porque entonces, sobre todo, la gente más cercana tiende a ser familia. Así que cuando hay una muerte por suicidio en familia o una amistad, tenemos que entonces vigilar a todos esos muchachos o esas muchachas alrededor de esta persona, porque aumenta las probabilidades. Y tiene sentido, porque entonces han sido socializados para manejar las emociones de una manera bien parecida, porque entre más cercano eres a alguien, más probable que la crianza se parezca, ¿no? Y que Ujú, los ujú. recursos también se parezcan. Y esto no Eh, tiene que ver con genética, esto tiene que ver con no, no, cercanía. claro, con cercanía y cómo se aprenden las cosas y demás. Así que amistades, compañeros Sí, y sí, compañeras de exacto, trabajo, exacto. hay todo tipo de Sí, personas sí. impactadas aquí. Se puede decir algo, ¿verdad? A nivel también de neurobiología y cómo se hereda un poco el manejo de emociones y cuán impulsivos somos y demás. O sea que hay algo, un componente obviamente hereditario a nivel genético en términos del temperamento de las personas, pero más allá de eso sabemos que no tiene nada que ver. Entre más cerca esté, como dije, pues va a suceder también. Otro problema que tenemos en el caso de los hombres es que demasiados hombres que están viviendo con depresión no son diagnosticados. ¿Okay? Y eso va a ocurrir por muchísimas de las razones. ¿Okay? Así que solamente Sería la... bueno que las mencionaras, porque fuera del aire estábamos hablando y Sí, son cosas que uno no piensa a veces sobre el sí, comportamiento masculino y cómo somos socializados. sí, porque comparado con las mujeres, solamente la mitad de los hombres que viven, ¿verdad? Con mujeres y hombres que viven con depresión, solamente la mitad de los hombres son diagnosticados con eso. Y entonces cuando nosotros miramos que 8 de cada 10 muertes, y casi 9 realmente, casi 9 de cada 10 muertes por suicidio son hombres, pues es importante. Y entonces tenemos que mirar en dónde es que está el problema del suicidio, y está en los hombres, y no estamos mirando ahí. ¿Okay? Y volviendo a lo que estamos hablando en términos de esas ¿verdad? Razones, ¿verdad? O qué nos hace, incluyéndome como hombre, qué nos hace diferente. La socialización, los roles de género, ¿verdad? La manera en que se nos enseña desde que somos niños qué es ser hombre y cómo se manejan las emociones, pues tiene un impacto. Yo creo que hay unos clásicos que todo el mundo entiende, de que los hombres no lloran, cuántas novias tú tienes, y si no lleno la cuota, pues entonces soy menos. Pero aparte de esos medios que son clichés, pero hay algo de cierto en ellos. Pero más allá de eso es que nosotros tenemos unos síntomas típicos de hombre de la depresión. Es decir, los que han entrado a estudiar a los hombres y a la depresión ya tenemos formado y montado unas características que podemos mirar, y cuando las veamos podemos decir, este muchacho está deprimido. O sea, los ¿Okay? hombres se deprimen de una forma diferente a las Los hombres se mujeres, deprimen podríamos de una decir. forma diferente a las Las mujeres. mujeres se ponen tristes, La lloran mujer, mucho. como están los criterios diagnósticos, o sea, la mujer se va a poner más triste, va a ser más evidente, va a cambiar la manera que se arregla, etcétera, etcétera. Y eso levanta banderas. ¿Okay? Pero si yo salgo para la panadería en chanclas y en corto, que pasa mucho, pues nadie va a notar ninguna diferencia, ¿verdad? O si no me afeito, pues nadie va a decir nada. Así que son detalles. Así que los síntomas típicos del hombre es que la expresión emocional se ve como una debilidad. Eso es otra característica, ¿verdad? Así que yo le llamo a eso fobia emocional. Los hombres desarrollamos como una fobia emocional. Es decir, yo no quiero sentir eso de las emociones y sobre todo expresar las emociones. No, porque eso se sale de mi rol como varón. Y lo otro es que no sé, porque tampoco es que es opcional. Yo No pudiera te aceptar enseñaron en hacerlo. tu casa a expresar tus emociones. Ni en la casa, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni la música, ni las películas, ni los libros, nada me enseñó a hacerlo. Así que aun si yo quiero hacerlo, es decir, vamos a suponer que tienes una pareja, tienes una familia que dice, mira, pero es que tú no te expresas, ok, lo voy a hacer más. Te lo prometo que lo voy a hacer desde mañana en adelante. Buena suerte, porque no sabes cómo hacerlo. No tienes las destrezas para hacerlo, porque nunca se ha hecho. Y sobre todo ahora, sí, de nuevo, en las redes sociales y demás, lo que hay es inhibición emocional en términos de la expresión. Así que, y hay un problema encima de eso. Y es que se sabe que los hombres interpretan ese control emocional como si fuera en realidad un aspecto positivo. Es decir, si yo inhibo mis emociones, si yo no me expreso emocionalmente, yo tengo control de mis emociones, que es mentira.
porque el control de las emociones incluye el poder expresarlas adecuadamente. O sea, es una característica que deseada por la masculinidad. Claro. No mostrar mis emociones es algo bueno y es algo que me hace Sí, más sí, sí, sí. atractivo, Se más hicieron, hombre. hay como 3 estudios que apuntan en esa dirección, que cuando buscaban cómo los hombres definían ¿verdad? Lo que es la depresión en ellos, hombres que vivían con depresión, cuando le preguntaban por los criterios generales, decían que esos criterios son femeninos. O sea, si tú lloras y demás, tú te estás deprimiendo como una nena, te tienes que deprimir como un macho. Y entonces lo que pasa es que ellos identifican, no, yo no puedo tener depresión porque yo controlo mis emociones. Pero ¿qué es controlar las emociones para un hombre? Quedarse callado, irse a beber, comer desmedidamente, gastar dinero en lo que no tienen que gastar, apostar dinero, meterse en peleas, ser violento, etcétera, Son etcétera, como etcétera. conductas destructivas, que es la única forma que encuentran de quizás canalizar de alguna forma esas emociones. Sí. Y como todos sabemos, ¿verdad? Y sabes tú mejor que nadie, el expresar tus emociones ayuda grandemente a manejar una depresión. Claro, Esa es la claro, forma de manejarlo, ¿no? claro que sí, y el Entonces, si apoyo no social. no la expresas, ¿qué ocurre? Y el apoyo social. Entonces el apoyo social nunca va a llegar si yo no expreso mis emociones. Y nunca voy a expresar mis emociones si ni siquiera entiendo que lo que estoy viviendo es problemático. Porque es que hay que ir ahí. En esencia, no es que no se queda callado, es que ni siquiera, aunque fuera a expresarlo, no tiene las destrezas, que lo dijimos, y no sabría cómo verlo. Porque lo interpretan como una característica positiva, es una fortaleza el que yo controle mis emociones. Así que el macho que se queda callado y aguanta tiene control. Cuando es todo lo contrario, el que se expresa y sin necesidad de violencia y demás, ese es el que tiene un balance porque tiene la destreza para expresarse y el control suficiente para que la emoción no se apodere de la situación. Entonces, eso se convierte en un disuasivo para buscar ayuda a tiempo, porque si yo no sé que tengo problemas, ni puedo expresar mi emoción, y más nadie se entera, no voy a llegar nunca a ayuda. Nunca voy a llegar a buscar Y esa es ayuda. la explicación de por qué solamente la mitad de los hombres con depresión, comparado con las mujeres, llegan a ser diagnosticados. Simplemente Claro. no van a buscar ayuda médica. Sí, sí, y detrás de eso está el dato que, aunque tiene unos añitos, yo estoy seguro que estamos igual y cuidado si peor. 80% de las personas que buscan ayuda en Puerto Rico son mujeres. O sea, que está Wow. documentado que los que llegan a la ayuda son mujeres. Y entonces tenemos niños socializados por padres, por maestros, ¿verdad? Y los padres a expresarse sus emociones de una manera distinta, ¿verdad? Así que, en resumen, un poco es eso. Así que los hombres se deprimen diferente, punto. O sea, las investigaciones apuntan a que los hombres se deprimen diferente y ¿qué van a hacer? Sobretrabajar, como dijimos. O sea, porque el rol del proveedor es bien importante y se pone esa presión y voy a sobretrabajar, voy a hacer un mal uso de sustancias, incluyendo la comida, voy a tener, ¿verdad?, problemas de agresión. Aquel tipo en el estacionamiento me dijo algo y yo me bajé. Pero eso es, ¿verdad? Estoy defendiendo a mi familia. Siempre va a estar en otro encasillado, pero prácticamente nadie va a decir, ese hombre que está sobretrabajando, que está abusando un poquito más del alcohol, que está por ahí peleando en los parkings de Costco, está deprimido. Porque no nos cabe, ¿verdad?, en nuestro esquema En nuestro general. estereotipo de lo que es estar deprimido, en nuestro concepto. Sí, y si nosotros mismos no sabemos por qué nos deprimimos y vemos la expresión emocional como femenina, y ya sabemos que para el macharrán típico boricua la expresión femenina es problemática, pues en Arroyo Habichuela, o sea, los macharranes se prefieren morir a aceptar su debilidad. Wow, quiero continuar con qué se puede hacer. Tenemos muchos comentarios, no los voy a leer todos, son todos muy positivos de cuán buena está la conversación, ¿verdad? Y de lo importante que son las cosas que estamos conversando con usted aquí, doctor Márquez. Pero antes quiero recordar que estamos conectados aquí con el doctor Domingo Márquez, psicólogo clínico y catedrático asociado de la Universidad Carlos Albizu, hablando sobre por qué los hombres son tanto más vulnerables al suicidio que las mujeres en Puerto Rico. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare y la revista de Bienestar y Salud Mental Es Mental. Nos encuentran en esmental.com. Doctor, según lo que estaba conversando, me parece que contesta prácticamente la próxima pregunta que tenía. No es que las mujeres no sufren depresión o sufren menos depresión que los hombres, no es que no están a riesgo y vulnerabilidad ante el suicidio. Pues ¿Eso es un me dato pone, real? sí y no, pero te puedo añadir algo a lo que hemos mencionado. Pues mira, mencionamos ya que el diagnóstico tradicional tiene las características de cómo se presenta la depresión en mujeres.
y no contempla la expresión de los varones. Y eso tiene que ver con que los estudios iniciales pues, eran hechos con mujeres que, pues, como ya sabemos, son las que buscan ayuda. Dijimos que el 80% de las mujeres sí que son las que están dispuestas a participar de las investigaciones y toda esta cuestión. Así que eso fue algo que pasó. Investigaciones más recientes que han buscado los hombres, pues han encontrado algunas de las características que yo he mencionado. Así que entendemos que realmente le pasa a todo el mundo por igual, hombre o mujer. Lo que pasa es que hay que dar una mirada de dónde está cada uno. Y los hombres están sintiendo unas cosas en un lugar y las mujeres están sintiendo otras cosas en otro lugar por la socialización y los malditos roles de género de verdad que tenemos, que son tan rígidos y no fluimos con estas cosas y no se habla de masculinidades en plural, que eso es tan importante. O sea, de hecho, eso me parece que es otro estereotipo, ¿verdad? En la revista compartimos e intercambiamos mucho con lectoras, son la mayoría mujeres también, debo decir. Claro. Y hay la creencia común de que las mujeres se deprimen más. No, De que es porque lo muestran más, es porque entonces sí. van a buscar más ayuda, no es que hay más mujeres deprimidas. Claro, y los diagnósticos formales que yo también hago en mi oficina son más a mujeres porque es que, pues, obviamente, 3/4 son las que van a la oficina. Y por la misma socialización. Hay también más apoyo intragénero, es decir, las mujeres tienden a ser más solidarias en términos de aquí estamos, ¿qué necesitas? Tienen esa tribu, en esos temas no tienen problema. Los varones tienen sus tribus para otras cosas. O sea, si yo sé que si yo tengo que llamar a mis panas que me ayuden a remodelar algo o a cortar el patio, van a llegar 10, ¿verdad? Sobre todo si les cocino. Pero que se den cuenta que necesitas algo y vamos a estar ahí emocionalmente para ti, vamos a llevarte, vamos a hacer esto, eso no es una característica típica, ese apoyo social. Otra cosa es que en términos de las mujeres tienen más intentos, las mujeres intentan más el suicidio que los varones. Wow. ¿Por qué? Porque los medios, la manera en que yo, ¿verdad?, busco morir, lo que voy a utilizar son más violentos de los varones. Así que los varones tienden a usar armas de fuego, tienden a, ¿verdad?, tener accidentes de vehículo adrede, tienden a ahorcarse, tienden a usar otras medidas que son más violentas y lamentablemente un poco más efectivas. En términos de las mujeres, pues tienden a quizás envenenarse más con pastillas, tienden a el asunto de desangrarse, cortándose las venas, este otro tipo de cosas. Y también tiene que ver con la socialización y el asunto hasta más romántico de la muerte. Lo que pasa es que entonces en el caso de las mujeres hay un tiempo para sobrellevar la crisis emocional y hasta arrepentimiento y lo que sea. Y también que los intentos llevan entonces a que venga el apoyo social, que vengan las intervenciones y que entre los profesionales. Y eso, pues obviamente en términos de género, pues es una diferencia. Y lo que han mencionado también del trastorno de personalidad limítrofe, que es el que presenta una mortalidad más alta en términos de... No creo que las personas que nos están viendo, la mayoría, saben lo que es eso. Quiero insertar un comentario aquí, pero explique, por favor, doctor, brevemente qué es el trastorno de personalidad limítrofe para las personas que nos están viendo. Ok, pues esto es un diagnóstico de salud mental que, bueno, en un mini resumen, que tiene que ver con la desregulación emocional, personas que se les hace bien difícil manejar sus emociones, al mismo tiempo son sumamente impulsivos, nunca aprendieron a manejar sus emociones, entonces tienden a presentar muchísimas crisis, tienden a tener, digamos, muchas dificultades, incluyendo también algunas conductas de autodaño, ¿verdad? Y físico y demás, y también pueden presentar intentos suicidas. Excelente, pues aquí tengo a Omar Alejandro de la Rosa y quiero leer su comentario en particular porque él está planteando que él vivió con depresión y tendencia suicida desde pequeño, desde muy pequeño. Dice que desde los 8 o 9 años. El hecho que yo lloraba y expresaba mi dolor era una constante razón para burlas. Finalmente, a los 28 años dejé de pensar en el suicidio gracias a los diferentes profesionales de la salud mental que me ayudaron, pero fue muy cuesta arriba. Busquen ayuda, por favor, no nos hace menos hombres buscar ayuda, así que me parece muy valiente. Gracias, Omar, por compartir eso, te felicito en esa lucha y ahora algo que puedes hacer, ¿verdad? Es que entonces puedes servir de llevar ese ejemplo y esa voz al resto de los varones de este país. Definitivamente, vamos a ver si nos comunicamos con Omar y en algún momento puede relatarnos la historia suya para beneficio de todos los que nos puedan leer. Pues voy con la pregunta final porque ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo, pero lo voy a comprometer aquí para que haya parte 2 más adelante porque verdaderamente hay mucho De esto interés podemos hablar 8 horas. Sí. y el tema es bien importante.
me gustaría finalizar con recomendaciones. ¿Qué cosas se pueden hacer para empezar a cambiar esta realidad, atender o apoyar mejor a los hombres en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestras vidas que puedan estar a riesgo? ¿Cómo podemos identificar, verdad, esas sutilezas que usted mencionó, que es la forma distinta en la que los hombres se deprimen? ¿Y qué podemos hacer entonces quizá para evitar tantas muertes por suicidio entre los hombres en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que, ¿verdad? Hay algunas recomendaciones que van al suicidio en general y que va a llevar a que lleguemos allá. La primera es que yo pienso, hace tiempo estoy pensando y diciendo que debemos hacer, ¿verdad? Ya sea un proyecto de ley o lo que haya que hacer para que, porque es algo que necesitamos, que todos los profesionales de la salud tengan que tener educación continuada sobre el tema del suicidio. Lo mínimo, por lo menos identificar características en hombres y en mujeres, entender estas diferencias, pero que no sea solamente, porque como bien compartieron, ¿verdad? O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a un psiquiatra, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a un psicólogo, pero mucha gente puede llegar a un generalista, mucha gente puede llegar a un médico de familia. Así que todos los profesionales, o sea, todos los que tienen licencia de profesional de la salud en Puerto Rico deberían tener ¿verdad? Una educación continuada, compulsoria, cada 2, 3 años, que estén al día en este tema. No los dan todo el tiempo, a todos nosotros tenemos que coger cada 2 y 3 años una educación continuada, compulsoria de cómo lavarte las manos. O sea, a mí todavía me están enseñando cómo lavarme las manos y parece que no Y he el tema del aprendido. suicidio no está como un requisito, es increíble. Sí, y si aprendo algo nuevo de cómo lavarme las manos a mis 43 años, yo creo que todo el mundo puede aprender algo del suicidio. Definitivamente. ¿Y eso qué pasa? Que hay un dato detrás de por qué yo quiero impulsar eso, y es que el 80% de las personas, 80 son casi todos, el 80% de las personas que mueren por suicidio, y esto es un dato que se recoge a través de los países, estuvieron en contacto con algún médico de primario durante ese tiempo, digamos 6 meses antes de morir. O sea que si esas personas tuvieran ese adiestramiento, se hubiesen prevenido muchísimas muertes. Cuando se mira a esas personas que estuvieron en contacto con médicos, solamente el 25% de ellas eran con psiquiatra o psicólogo. Así que, ¿ves? La inmensa mayoría está en contacto con otro tipo de profesional de la salud, no de salud mental, antes de morir por suicidio. Así que eso es algo, ¿verdad?, que para mí es bien importante. Otra cosa, campañas masivas dirigidas al hombre. Y se sabe por los estudios también de aprendizaje social, eso que los hizo Bandura hace un montón de años, que si tú pones campañas con personajes que se parezcan a las personas, así que necesitamos macharranes haciendo mini películas o mini mensajes, mencionando y discutiendo las características de la depresión en los varones. Quien quiera hablar de que la ha tenido es súper importante, por eso es que Omar es un caballete. Y acaba de escribir nuevamente, gracias por leer mi comentario, gracias Sí, doctor, sí, 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 eso sí. ya logro hacerlo con las personas que me rodean y les brindo apoyo siempre que puedo, Excelente. definitivamente. Muchas gracias porque gota a gota se hace una cascada, ¿verdad? Otra cosa bien importante que es que lamentablemente me da mucha pena porque hay mucho movimiento también, precisamente de estas cosas que estamos hablando, la gente se está expresando, la gente hace reels, la gente tiene plataformas, o sea, el ciudadano común tiene plataformas para llegar a la gente. Lamentablemente, la mayoría del contenido de este tipo de plataformas es con una positividad todo el tiempo insistente, ¿verdad? Que no hay espacio para uno quejarse, no hay espacio para uno decir que uno está mal, y el que es pobre es porque quiere, y el que, ¿verdad?, el que no echa para adelante es porque no le da la gana, y esa positividad constante con la que estamos, que es necesaria, y es bueno motivarse, pero es que eso dura lo que dura, ¿verdad?, un chicle Bueno, y barato. es necesaria mientras es real, ¿verdad? Y no Claro, todo es claro. bonito Y eso, siempre y exacto, puede ese es llegar el problema. a ser tóxica, que hemos Los escrito de recursos, eso. exacto, los recursos no son infinitos, el dinero no es infinito y no es tan fácil resolver los problemas como te lo planteé en un reel de 15 segundos. Y Así que muchas eso, veces es artificial, lo que comentábamos eso también, lo que sale en las redes claro, sociales, claro ¿no? que sí. Así que, ¿verdad? Eso es otro elemento del que nos tenemos que alejar. Tienen que haber espacios para uno expresarse y para compartir las cosas negativas. Y lo otro, ¿verdad?, es que los problemas individuales nunca se van a resolver exclusivamente atendiendo a nivel individual. Claro que tenemos que atender la precariedad, la pobreza. O sea, tú quieres que se acabe el suicidio, pues acaba con la pobreza, el plan médico para todo el mundo. O sea, y no es plan médico, porque ya vimos, hay gente que tiene planes y no alcanza. O sea, los servicios tienen que estar al alcance de las personas. También atender con más detalles características digamos, de una sociedad que va a ser funcional. O sea, la paternidad, aquí no hay días de paternidad, ¿cómo es eso? O sea, pretenden Bueno, que... hablábamos fuera del aire también que sociedades que están más avanzadas, donde hay más equidad económica, pues esta estadística no luce así, tan Claro, drástica la balanza en contra de los hombres. claro, y no es casualidad, en los países donde las cosas, los números no son así en términos de suicidio, tú, como hombre tú tienes 6 meses
de paternidad paga. ¿Ok? ¿Y qué te están diciendo? Si te dan 6 meses de paternidad, no es para que te vayas a jugar baloncesto. Te están diciendo, voy a ser papá. Por lo tanto, Envuélvete. automáticamente están fomentando masculinidades en plural, porque hay muchas maneras de ser hombre. Y no pasa nada si pasas un mapa, y no pasa nada si expresas tus emociones, y no pasa nada si lloras de la felicidad porque le hiciste la primera trenza a tu hija. O sea, eso me acuerdo nada más, y que mi hija hace poco me pidió una trenza, no la pude hacer, dicho sea de paso, pero traté. Y fue totalmente emocionante, y si lo sigo diciendo aquí, voy a llorar. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque, ¿verdad? Sigo siendo el mismo que puede hacer muchas otras cosas. ¿Verdad? Y no tiene nada que ver. Así que es bien importante atender la pobreza, los recursos necesarios, la precariedad en general. Y normalizar el expresar las emociones Y normalizarlo. como estás planteando. También de lo que dices, pues supongo que hay que estar pendiente a esas señales tan sutiles que dan los hombres, pero de manera distinta. Sí, si se están yendo a jugar mucho más de lo que jugaban en casinos, si se están yendo a beber más de lo que se iban a beber, la comida, si de repente no se afeitan, si están comiendo demasiada porquería, pues pregunten, es hora de no preguntar. tengan miedo a preguntar. El tema de la muerte, así mismo, ¿tú te quieres matar? ¿Tú has pensado en morir? Así, de la misma manera que se me pasa el ketchup, es de la misma manera. Pregunten, no hay ningún problema. Si quieres hablar, aquí estoy, te busco y damos una vuelta, o a lo mejor no tenemos ni que hablar, me siento al lado tuyo. El asunto es que estemos ahí cuando veamos estas señales, y no hay problema en preguntar. Pues doctor, hay otros comentarios para usted. Le voy a invitar a que cuando terminemos ahora esta conversación, los lea. Están pidiendo estas recomendaciones de libros. Una trabajadora social aquí que se llama Keila Acevedo Aquino. Así que me las puede pasar y se las podemos poner a Keila por Facebook directamente, pero ya se nos acaba el tiempo. Así que está comprometido a continuar hablando de este tema con nosotros próximamente. Y le agradecemos enormemente a nuestro invitado, el doctor Domingo Márquez, psicólogo clínico y catedrático asociado a la Universidad Carlos Arbizu. Recuerden seguir a Es Mental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren del próximo Facebook Live. Les agradezco a todas y a todos ustedes por su sintonía. Nos da mucha alegría tener tantos varones conectados. Compartan este live que se va a quedar grabado para que todos sus familiares y amigos y amigas se puedan beneficiar. Además, busquen más en esmental.com. Tenemos una entrevista completa con el doctor Márquez sobre depresión ahora mismo en nuestra portada. Pueden leer ahí estas y otras informaciones bien interesantes que van dedicadas a su salud mental. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, María, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Buenas tardes.